Bueno, bienvenida Paola también, que se sumó un poquito ahí después, pero bueno, en líneas generales estuvimos presentándonos. Me parece importante remarcar que, bueno, la invitación de la Escuela de Formación de nuestro gremio nos invita a compartir como este espacio, como decía Fermina, este espacio de encuentro, que en todas las zonas y las regiones de nuestra provincia se da de manera distinta, y eso es lo rico también. Me parece que es importante comprenderlos como un espacio formativo principalmente, ¿no? Tanto para nosotros como para ustedes, me parece, ¿no? Donde los y las docentes podamos leer, donde podamos analizar, donde podamos conocer diversos aspectos del ámbito educativo que nos permitirán, entre otras cuestiones, quizás reconocer y clarificar nuestra posición ante la realidad en la que estamos inmersos en una coyuntura realmente compleja, como ustedes sabrán y como ustedes estarán transitando también por los espacios institucionales en donde se desempeñan laboralmente. En este sentido, me parece importante quizás romper el hielo y leer un poquito algunas cuestiones de esta hoja de ruta que siempre acompañan la bibliografía. Me parece que está bueno tenerla siempre como nuestro eje teórico metodológico que va hilvanando y acompañando esas lecturas que vamos haciendo, sumados también a aquellos encuentros virtuales de la mano de Rita y de Miguel, ¿no es cierto? Entonces, entender y comprender cómo la investigación educativa es una práctica social intercultural relevante que busca construir colectivamente conocimientos pedagógicos sobre y desde la educación y el trabajo docente. Bueno, vamos a ir a tratar de pensar un poco qué entendemos sobre estas ideas, ¿no? Como una práctica social intercultural, como esta idea de construir colectivamente conocimientos pedagógicos sobre y desde la educación en el trabajo docente. Esta va a ser un poco, por así decirlo, la tesis de este círculo de cultura que nos va a acompañar. Conocimientos, productos también de una participación activa, que podamos darle, que podamos escucharnos. Realmente nos interesa mucho que poder escucharnos atentamente al respecto de cómo estamos vivenciando este tiempo, ¿no? Posicionándonos a nosotros y a nosotras como educadores en un lugar problematizador, ¿no es cierto? Y a la vez propositivo de nuestra propia realidad, de nuestra propia práctica que llevamos día a día por el paso por el sistema educativo de la provincia, ¿no? Por esto mismo, la investigación educativa se vuelve una dimensión constitutiva, ¿no es cierto? Hay que empezar la invitación que hacemos es empezar a desestimar esta idea de investigación desde un sentido muchas veces como una relación problemática, ¿no es cierto?, entre la investigación y la formación docente, ¿no? Por eso nosotros, desde las reuniones que venimos teniendo con las coordinadoras, con las compas, la intención es poder pensar también qué significa investigar, ¿no? Si ustedes se hicieran esta pregunta, no es necesario que la respondan ya, pero ¿qué significa investigar? Podemos otorgarle a esta noción un significado no unívoco, ¿no es cierto? En un sentido amplio, los significados varían desde lo que se puede adquirir en el lenguaje cotidiano, hasta el que toma cuando hablamos de investigar, ¿no es cierto? En el campo de distintas disciplinas científicas se otorga un diferente estado a la palabra investigar. En este sentido, la idea es que podamos salir de este lugar de entender a la investigación como
un lugar jerárquico, un lugar donde se produce el conocimiento solamente desde un círculo de saber, por ejemplo, desde las universidades. Tenemos asociado que investigar siempre está relacionado a las grandes urbes, donde se produce conocimiento, ¿no es cierto? Y en gran parte, luego de la sanción de la Ley de Educación, me parece que se pudo objetivar mucho más, investigar incluso desde otros estamentos, ¿no? Desde el nivel terciario, incluso también del nivel secundario y primario. En este sentido, y sin querer acaparar mucho aquí un complejo de centro de mesa, de hablar y de hablar, me parece que partimos desde la idea del sentido de investigar eh, desde una perspectiva crítica y transformadora, ¿no es cierto? En este sentido me parece que no va a ser posible transformar aquello que no se conoce, por eso es importante tener estos encuentros para ver en qué situación cada uno se está desempeñando, ¿no? Los procesos de construcción de conocimiento toman relevancia cuando los producimos y los compartimos los propios trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Y ese sentido es lo que queremos llegar con este círculo de cultura, como un lugar donde pueda circular la palabra realmente. Por esto me quería preguntarles quizás qué les despierta esto que comenté, qué entienden, digamos, por educación, por investigación, perdón, desde este lugar. ¿Cómo se han amigado quizás con esta idea? ¿Cómo la han tomado? Para, bueno, empezar a escucharnos un poco. No sé si alguien quiere tomar la palabra o Sí, no hace falta decir nada grandilocuente, a ver, me parece que es solamente empezar a conversar un poquito. es sobre nuestras prácticas, la práctica que cotidianamente tenemos en la escuela, ¿no? ¿Cómo nos manejamos nosotros dentro de la escuela, de nuestras prácticas, desarrollándolas? A ver, Sí. empecemos por ahí, Romy. Yo en realidad no hace mucho que doy en la escuela primaria, yo siempre di en la secundaria, pero mis prácticas siempre fueron dialogadas con los alumnos. Yo lo que intentaba era llegar a ellos para que ellos puedan animarse a desarrollarse, porque a mí me pasó en un tiempo atrás, cuando yo iba a la escuela, tuve una profe media jodida. Entonces era como que a uno le daba vergüenza o le daba miedo llegar a preguntarle algo, cómo hacerla, a lo que ella te decía que hagas. Y creo que eso no hay que repetirnos con nuestros alumnos, intentar de ser más abiertos e intentar que los chicos lleguen a nosotros y nosotros llegarle a ellos con sus pautas. Pero no, qué sé yo, siendo profe de educación física siempre es mucho más llegado como, para mí, como se acercan más a los chicos porque les gusta. Entonces lo que uno hace es empezar a hablarle, empezar a decir cómo se trabaja, cómo se desarrollan nuestras prácticas, por qué llegamos a eso, por qué en realidad estamos dando esas prácticas, para qué nos sirven. Son muchos, por ahí muchas preguntas que uno empieza a hacerse y después a comentarle a los chicos por qué llegamos hasta ahí, por qué hacemos esto. Y creo que las prácticas son lo principal que uno tiene para desarrollarse de frente a los alumnos. Si no tuviéramos práctica, no sé cómo nos desarrollaríamos. Romy, bueno, como Romy pertenece a nuestra institución,
me gustaría que cuentes, que compartas un poco en esta situación de pandemia, cómo fue esta práctica de los especiales, de los maestros de las áreas especiales, esta cuestión de casi prueba y error que hemos tenido entre el 2020 y 2021. Con esta cuestión de sostener el vínculo pedagógico, podrías contarle, y si vos querés yo te voy ayudando, un poco cómo lo han desarrollado. Y fue un desafío bastante grande, porque creo que fue de golpe en empezar con virtualidad, que uno no está acostumbrado a hacer. Uno se tuvo que adecuar a la computadora y los chicos también. Nosotros en realidad empezamos a hacer de las áreas especiales, hicimos un Face, donde subimos todos los lunes a distintos ciclos las actividades de música, de plástica, de educación física. Y hacemos una vez, ahora nos coordinamos para hacer una vez al mes una videollamada con los chicos. Eso lo hicimos antes que termine que empiece el invierno, pero bueno, es complicado porque nuestra escuelita, dentro de todo, la comunidad educativa no tienen todo acceso a internet. Entonces se complica que los chicos se conecten. Pero intentamos de llegarle mediante los WhatsApp, intentamos de llegarle, si no pueden en el Face, dejarle una fotocopia o dejarle fotocopia dentro de una cajita que armamos para especiales, las actividades. Entonces los que no puedan sacar fotocopia van, retiran ahí en la cajita y se la llevan a la casa y hacen las actividades. Pero fue complicado, sí, fue muy complicado porque no todos tienen conexión, tienen solamente datos en el teléfono, entonces ellos también se tenían que adecuar, que tendrían que tener para la docente, tanto como especiales como para la maestra. Y sí, fue un cambio bastante grande, en realidad en las áreas especiales a mí me pasa que no ver a los chicos como que no me desespera, pero me da tristeza, porque no estoy en contacto con ellos. Yo en el 2020 tomé el cargo y estuve un mes, 2 meses y ya se terminó todo. Entonces, no conocerlos, no entablar una relación con ellos, no poder estar frente a ellos duele mucho. Sí, me parece que... Perdón, Rayen, me parece que... Sí, te escucho. Sí. No, quería un poco esta cuestión de lo que está diciendo Romy, cómo ha sido la práctica y la angustia que ha generado en este contexto. Y, por ejemplo, cuando ellos comenzaron desde las áreas especiales, como bien dice Romy, no llegó a conocer sus alumnos. Y fue un 2020 donde cuando yo hago todo el relevamiento como directora, que teníamos una supervisora y nos envía a hacer, quiero como sumarle a esto que Romy contó, ¿no? Teníamos el 70% de la escuela sin conectividad. Durante el 2020 muchos chicos se acercaban a la escuela y utilizaban el wifi de la escuela, que se saturaba enseguida. El 2020, bueno, fue de temores, así como Romy dice, angustia. Tuve maestros que en las reuniones lloraban porque ya no sabían cómo, y encima la restricción fue mucho más profunda que la de este año. Este año cuando comenzamos, bueno, era toda la propuesta de la burbuja, el retorno a clase, el protocolo y demás. Nosotros empezamos enseguida con casos de COVID. Por lo tanto, la burbuja funcionó una semana. No llegaron a sumarse los maestros, por ejemplo, especiales, ni todos los grados. Y otra vez la angustia, ¿para dónde vamos? O sea, era una cuestión de pensar y planificar algo y decir, vamos a usar tal metodología, y al otro día estar cambiando por otra cosa. Y las chicas realmente agotar todas las instancias. Ustedes piensan, ellas primero estuvieron en los grupos de WhatsApp de los maestros. Los chicos no se conectaban ni con el maestro ni con ellos. Después armaron el Facebook para este año. Al ver que los chicos no se sumaban a Facebook,
pensaron en esta cajita para que los chicos pasen a retirar las fotocopias. A veces se podían sacar en la escuela, otras veces a una fotocopiadora, y poder hacer devoluciones. Esta cajita que ayudaba, fíjense, hubo que pensar en un trabajo en red. Por eso digo, cómo uno, también esta pandemia invitó a que nosotros recurriéramos a otras personas. Tuvimos que recurrir a la presidenta del barrio para que se quede con la cajita esos días que los papás no podían ir, horario para las actividades, para entregar y que se la lleven. Después nosotras, encima, el agravante de la escuela puntual, que no tiene gas. O sea que nosotros no vamos, nos turnamos para ir con la vicedirectora, la directora, auxiliares, los maestros cuando necesitan nos dicen, por ejemplo, Rayen, mañana tengo que ir, vamos, abrimos la escuela, hacemos intercambio de actividades, porque seguimos con los problemas de conectividad, como bien dijo Ron. Cómo las chicas fueron pensando y ampliando la propuesta, invitando y extendiendo. O sea, ahora estamos trabajando las cuestiones escolares con la presidenta de barrio. Entonces, eso también, yo digo, nos invita a la reflexión de que cuando volvamos, estas cosas que son muy positivas no se rompan, continuar sosteniéndolas, ¿no? Porque fue muy bueno que ya tuviera la cajita y fuera recabando las actividades y demás. Eso quería ampliar. Sí, me parece importante por ahí, Franco, antes de que sigas con la palabra, tomar esto, a ver qué piensan las otras compañeras que todavía no han tomado la palabra, de cómo la escuela, a pesar de la falta de conectividad, refiriéndonos a Internet, ¿no? Cómo la escuela, para llevarlo al ámbito de también que puede ser uno de los objetos de estudio del trabajo de investigación, de llevar adelante, cómo la escuela recupera este lazo con las familias o con los estudiantes y tiene conexión a pesar de no tener conectividad en esta progresión de acciones que Rayen comentaba, que han llevado adelante con su compañera y que nos ha atravesado a todos y a todas los y las educadoras. De hecho, hasta Fermina, desde el lugar que ocupa en la red IE y en la escuela de formación, y a nosotros y a nosotras, para poder llevar adelante este círculo de cultura, porque por ahí estamos hablando y se nos corta. Entonces me parece muy interesante también poder tomar esto de que a pesar de no contar con conectividad, cómo la escuela mantiene este lazo de conexión, la escuela hablando en términos generales, ¿no? De conexión con la comunidad, con los estudiantes. Ahí sí te paso la palabra, Franco. No, justo venía en ese mismo. Me gustaría escuchar y después, en tal caso, hacer algunas reflexiones de lo que implica hacer escuela hoy en día para invitar a que sea también objeto de estudio quizás para las compas. Pero nada, me gustaría quizás que circule la palabra. A ver. Vamos, compañeras. Hola. Hola. Sí, tengo muy mala conexión de internet, justo estoy escuchando y digo que es cierto y que acertado que es eso. Bueno, yo ahora actualmente estoy trabajando en la escuela 83 de Chacaico Sur. Es una escuela albergue en donde no hay conectividad, a los chicos no cuentan con el servicio de internet. El único medio que llega a sus hogares es Radio Nacional. Y bueno, la escuela también ha tomado la decisión para seguir formando el vínculo pedagógico, hacer llegar a cada uno de sus hogares cuadernillos con actividades que preparamos nosotros, ¿no? En nuestras casas, la directora con la maestra celadora se las hace llegar a cada una de sus casas. Y yo tomé también la decisión, en paralelo, si se quiere, de utilizar como medio también de comunicación con ellos y ellas, y como para seguir fortaleciendo ese vínculo pedagógico que es tan importante y tan rico y tan necesario, ¿no? Hacer uso de Radio Nacional. En principio pensé de que no iba a tener muchos
oyentes, pero la verdad que, bueno, cuando pude tener contacto con los y las estudiantes, me di cuenta de que, bueno, uno sin pensar plantea estas cuestiones, ¿no? Que para ellos es mucho, es un montón, ¿no? Así que, bueno, esas son algunas de las cosas que se han planteado, de las cuestiones que se han planteado desde la escuela y también uno como docente, ¿no? Las decisiones para, como les digo, seguir fortaleciendo este vínculo pedagógico. Y que no solo acompañamos, siento que acompañé a estudiantes de sexto y séptimo grado de la escuela de Chacaico, sino que también a todos y todas que pudieron escuchar y escuchan el espacio radial. Y no quedarnos con que no hay internet y listo, y ahí se para todo porque no tenemos conectividad, y bueno, no se puede hacer más que hacer llegar un cuadernillo y listo, me quedo de brazos cruzados esperando alguna respuesta de los y las estudiantes, ¿no? Me gustaría preguntarle a Juliana sobre el programa de radio. ¿Cómo es? ¿Cómo lo preparás? Me hizo acordar, habla por cadena nacional, Eva Perón. Habla en principio lo pensé, bueno, como yo tomé la suplencia hace poco, no los conocía mucho a los chicos y chicas, bueno, pensé en tomar contacto desde la radio, nombrándolos, mi nombre, y después ir ofreciendo momentos de lectura, la lectura de un libro, no sé si lo conocen, de la autora María Cristina Ramos, Azul la Cordillera. Se prendieron mucho con la historia porque se sintieron muy identificados, no solo ellos, ¿no? Y ellas, sino también cada una de los integrantes de la familia, porque muchos de los papás y las mamás, algunos trabajan de auxiliares en la escuela, y la verdad que fue muy gratificante para mí llegar a la escuela y decir, señor, qué linda su lectura, qué linda la historia. Mi nena se sentaba con la radio en la mano para poder escucharla, y uno dice, capaz que son acciones insignificantes para uno, pero que para ellos es un montón, como yo le decía. Y bueno, planteaba eso, lecturas por capítulos, y al finalizar cada una de las lecturas, bueno, le pedía que elaboren, que redacten todos aquellos recuerdos, aromas, sentimientos, pensamientos que les trajo la lectura. Y bueno, y la idea es luego, a posteriori, trabajar sobre esos escritos, sobre la redacción, la ortografía, perfeccionarlos y poder presentar un trabajo final con cada uno de los escritos de cada estudiante, ¿no? Esa es la idea. Y ahora vamos a arrancar con otro de Cristina Ramos también, que es un poemario dentro de una palabra, así que bueno, en eso estamos. Excelente. Y qué maravilla cómo ha trascendido también a tu objetivo como educadora. O sea, no me quedo con esto que decías, no solamente para tus estudiantes, sino para toda una audiencia, apelando a este recurso de la Radio Nacional. La verdad que me emociona, Juliana, me emociona. Es maravilloso, es muy bonito. Sí. La verdad que surgió esta idea porque, bueno, tuve la oportunidad de estar presente en uno de los conversatorios de Esteban Levin, y bueno, y decía, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos o nos empezamos a mover? ¿Nos quedamos con lo que tenemos o seguimos buscando? Y yo creo que eso también hace referencia a esto, ¿no?, de que plantean de la investigación. Es interesante investigar el contexto, contextualizar, saber dónde estamos parados, y así empezar a ofrecer situaciones de enseñanza situadas, ¿no?, en que el estudiante y la estudiante sea partícipe de su proceso de su proceso de aprendizaje, ¿no? Así que Exacto. Eso está muy bueno. Exacto. Y la acción, ¿no? Exacto. Espectacular. Espectacular. Un orgullo, una belleza
Maravilloso. Ahí me Bueno, gracias. me hiciste acordar, Juli, también de que cuando leímos, dice, Val Flores habla de la multiplicidad de formas de vivir el cuerpo. Viste que nosotros acá nos reinvertamos en esta pandemia y hacemos, o sea, cosas que pensábamos, no sé si lo pensamos hacer, de cómo dar, de cómo llegar al alumno, a la alumna, y miércoles, o sea, fue una cosa nueva para nosotros, el poder llegar y estar en esa trayectoria de los alumnos, alumnas, y lo principal es ese vínculo pedagógico y cómo nosotros nos reinventamos para llegar a ellos, ¿no? De distintas maneras, sin conectividad, con conectividad, y realmente es esto que dice de las formas de vivir el cuerpo, realmente se vivió, ¿no? Y se vive. Exacto. Es muy linda tu experiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Quién quiere tomar ahora la palabra? Pau, ya estaba Dani. Bueno, yo soy docente de nivel inicial de la ciudad de Zapala. A nosotros, nos agarró esta pandemia, nos fuimos un viernes pensando que el lunes íbamos a volver y no volvimos más. Y la verdad que nos empezamos como a desesperar con mis compañeras de ver la forma, porque también a los chicos los vimos durante 3 días con horario reducido, como hacemos en nivel inicial en el periodo de ambientación, y no teníamos demasiados contactos, las entrevistas todavía no se habían finalizado, así que estábamos medio como a la deriva también con tener contactos, si bien Zapala es una ciudad grande que tiene conectividad y todo, pero estábamos como desesperados. En un primer momento habilitamos una página de Facebook, que en realidad el Jardín 8 la tenía solamente como medio de información, y bueno, la habilitamos para empezar a enviar actividades por ahí, y contactar a las familias también, que fue lo más difícil, fue contactar a las familias, porque cambian el teléfono, porque lo pierden, no renuevan los nuevos teléfonos, entonces nos faltaba como completar el grupo. Y también surgió la idea desde Zapala, desde el profesorado de el IFES, ellos tenían un espacio educativo en una radio, así que nos ofrecieron al jardín en poder ocupar ese espacio en la radio, y nosotros lo trabajábamos con los chicos a través de adivinanzas, hacíamos invenciones de cuentos junto con la familia, después que logramos contactarlos a todos. Redescubrimos la radio también, que había sido como un medio que antes para nivel inicial siempre íbamos de visita a una radio, porque es un mundo fascinante para los nenes, y después como que se fue perdiendo, y bueno, y el año pasado redescubrimos la radio, y los nenes estaban fascinados con el tema de poder escucharse. Las señas tuvimos que aprender a armar postcat, como editar todos los audios que nos mandaban, editarlos, que fue un trabajo terrible, porque no sabíamos nada de tecnología, obviamente. Y bueno, y después un compañero del Jardín Integral número 9, Maxi, él es locutor, y encontró un espacio en una de las radios, y bueno, le dieron a él el espacio, se llamaba El Jardín en Casa, y pudimos trabajar los 2 jardines integrales con todos los jardines anexos de Zapala en esa radio, y la verdad que la experiencia fue re linda. Por ejemplo, en el festejo del Día de los Jardines, fue por todos lados, y todas las señas participaron de ese programa, y los nenes se mostraban muy, muy contentos, esto de estar, justo me tocó que mi hijo transitara de esa manera su sala de 5, y yo lo veía a él fascinado con el tema de sentarse y escuchar la radio, y escuchar al profe a través de la radio, mucho más por ahí que sentarse frente a una clase de Zoom con su señorita. Era como la radio le daba otro entusiasmo.
y bueno, y creo que ahí logramos, pero sí, fue reinventarnos todo el tiempo, tratar de llegar, fue la verdad que bastante desesperante no poder ver sus caritas, no conocer a nuestros alumnos, no, es totalmente distinto. Y este año nos pasa que si bien estamos en la presencialidad, en un comienzo yo le decía a mi directora, el protocolo es como que uno ingresó a la escuela con miedo, miedo a que a esos alumnos les pase algo, entonces es como distinto, nos está marcando en muchas cosas la pandemia, en cuanto a la educación y todo. Y uno trata siempre de reinventarse o buscar nuevas maneras. Por ejemplo, ahora con los nenes inventamos como un abrazo de lejos, así que estiramos los bracitos y tratamos de abrazarnos. Y más en nivel inicial es muy difícil poder mantener las distancias y poner ese freno, porque a nosotros como adultos nos hace sentir mal eso. El nivel inicial es todo contacto, todo afecto, y bueno, y ahora estamos tratando de reinventar ahí. Por ahí se nos escapan igual los abrazos y los besos. Así estemos con el barbijo Sí, puesto. pero Pero sí, qué ternura, abrazo de lejos, es de una ternura, eh, es algo, bueno, yo soy muy, muy dulce de leche porque me encantan los nenes y las nenas y los más chiquititos, entonces al escucharlas, trabajo de directora yo ahora, entonces estoy un poco más alejada, y bueno, la pandemia también me alejó bastante de, de estas palabras que ustedes traen que son tan significativas y tan amorosas. Cuando hablamos con el compañero Franco para poder planificar estos encuentros, estos círculos de lectura, hablamos que sean encuentros amorosos, ¿no? Entonces ese abrazo de lejos o redescubrir la radio, todo aquello que la inmediatez que teníamos antes, o la proximidad, en el cuerpo, ¿no? En la presencialidad no nos permitía volver a traerlo y a tomarlo, cómo las emociones están a flor de piel también, nuevamente, a pesar de que estemos a través de un dispositivo, ¿no? Cómo aparecen las emociones de lejos, abrazos de lejos, cordilleras de lejos, encuentros de lejos. Antes hablábamos de educación, de una educación, me acuerdo que lo traigo a colación por ahí, que a lo mejor es significativo para Franco, porque muchas fuimos estudiantes de tu papá, Franco, en la escuela de formadores de Luis. Entonces, él nos hablaba de llevar adelante una práctica que trascendiera los muros de la escuela, ¿no? Y ahora estos relatos que ustedes traen, que después se van a convertir en escritos y en trabajos de investigación, vienen a trascender a los receptores en realidad, porque hablan de radios, de clases que son oídas por toda una comunidad, de una localidad, de un paraje. La verdad que estoy muy, muy contenta, me siento muy, muy a gusto. Muy a gusto, gracias compañera, un orgullo tener compañeras así en el territorio de la provincia, es maravilloso. y ahí podemos intercalar. ¿De qué investigación educativa hablamos? La verdad que mucho por plasmar en papel esto que es tan rico para nosotras ahora, en esto que va a ser historia, también en tiempos de pandemia, que quizás no lo hubiéramos hecho si no hubiese pasado esto, ¿no? Y bueno,
esto de seguir cuidándonos, también dice que se nos viene otra parte de lo peor también, pero bueno, el seguir con, el seguir con nuestras prácticas y el seguir no perder el vínculo pedagógico con nuestros alumnos, la verdad que es un gran desafío. Así que transformar lo injusto en desigual también, que es eso también lo que vamos a, y más ustedes que lo están viviendo ahora en estos momentos, el poder plasmar todo escrito, esto de la investigación sería muy, o sea, es muy interesante que lo puedan hacer, ¿no? De a poquito, pero bueno, es muy rico lo que están diciendo desde su vivencia y desde sus prácticas. No sé si falta que alguien más, ¿no? Pau, Dani, Romy, ya están. Bueno, y Juli ahí me escribió un mensaje que quiere intentar entrar, pero bueno, se le corta, así que va a intentar nuevamente, pero bueno, por ahí pide disculpa de que no, de su mala conexión. Pero bueno, estos tiempos son así. Yo pensaba... Y voy a agregar algo. No, Fermina, no. Está bien. No, yo decía, esta cuestión me acordaba de la resolución el año pasado que hablaba de vínculo pedagógico. Y lo primero que los docentes cuando leíamos la resolución decían, pero ¿cómo esto del vínculo pedagógico? ¿Cómo lo vamos a sostener? ¿Cuáles son los instrumentos? Y cómo no hemos puesto, ¿no? Cómo la escuela ha invitado a abrirse a la familia, y la escuela se ha abierto, por supuesto, en primer lugar, para sostener este vínculo, ¿no? Yo digo, cómo nos ha puesto en tensión la formación que tuvimos a esa escuela supuestamente normal para la que se nos formó, y cómo ahora hay toda una ruptura, y cómo vamos apelando a la creatividad, a lo que tenemos, a otros instrumentos. Es como que podemos invitar a las familias, a la comunidad, nosotros abrirnos desde lugares, esto de utilizar la radio, de utilizar una cajita forrada en el centro comunitario del barrio, y me parece que no solamente esta cuestión que decía Romy al principio, me daba angustia no ver a mis alumnos, y es como trabajar contra esa angustia, cómo la puedo dar vuelta, y no quedarme simplemente entrampado, bueno, los chicos no tienen conectividad, tengo que explicar un tema nuevo, fuimos como creando cosas, ¿no? Y poniendo en tensión lo que para nosotros, nuestra formación pesaba, la escuela real que habitábamos hasta cierto momento, y lo que tuvimos que empezar a habitar, otros espacios, ¿no? Y desde todos los lenguajes, o sea, no solamente de las áreas de maestra de grado, sino desde todos los lenguajes, de todos los niveles, me parece extraordinario. O sea, qué bueno escucharlo, ¿no? Porque si no... bueno, escuchamos a Fermi que iba a hablar ahí, le interrumpimos. Creo que deja un aprendizaje lindo también, porque creo que si no hubiese pasado esto de la pandemia, cada uno sigue en su vida y en su cotidianidad. Por ahí está lindo esto de la pandemia porque conoces más compañeros, pero cómo se van desarrollando con los alumnos. Me encantó esta chica que da por la radio toda su información para los chicos, y qué diferente, ¿no? Qué aprendizaje lindo que uno se le va quedando, porque nosotros entre todo con una cajita, son aprendizajes que día a día te va cambiando las cosas, la realidad, y vamos aprendiendo más todavía, porque creo que no sé hasta cuándo vamos a seguir con esta pandemia, pero creo que hay que seguir aprendiendo y hay que seguir estando con los chicos y ayudándolos también, porque nuestra escuela y nuestro contexto donde nosotros estamos dando clases no es tan bueno, entonces es una situación de que hay que ayudar a los papás también, a los chicos, porque en el contexto de la escuela que nosotros tenemos es bravo, y hay que contener a los chicos en ese contexto que nosotros estamos en la escuela 63, porque todos tienen problemas, y hay chicos que sus papás están
preso y hay que seguir con eso y hay que intentar de abrirle la cabeza para que tengan otra mirada y no sigan con los de la familia, ¿no? Que siga tomando lo de la familia. Claro, Romy, pero viste que con esa cajita de fotocopias y con esa nueva actora social que es la presidenta de barrio, vamos mostrando otros mundos posibles también. Claro. Entonces es muy interesante lo que traes, porque a partir de una cajita vamos trayendo todo esto que Paulo Freire nos convoca a través de estos círculos de cultura a volver a traer, ¿no? al nuestro discurso y después que quede en papel en nuestro trabajo de investigación. Yo quería hacer también justamente es invitar a una reflexión luego de escuchar atentamente a Romy, a Dani y a Pau, de esto mismo acerca de lo que implica hacer escuela hoy en día, ¿no? ¿Qué es sin paredes, sin patios, sin aulas, sin sala de profesoras, de profesores, de maestros? Hacer escuela, ¿no? ¿En qué se asienta hacer escuela hoy en día? ¿En qué condiciones materiales y simbólicas se asienta ese hacer escuela hoy en día? Porque creo que me parece que justamente la tarea de todos y todas quienes trabajamos en educación es cuidar, desplegar políticas de cuidado de esa institucionalidad, que no se pierda el sostén, el andamiaje, que le da sentido a la tarea de enseñar, ¿no? Que no es de ninguna manera una tarea individual, por eso estamos aquí reunidos, ¿no? Es una tarea quizás muchas veces institucional también, ¿no? En el mismo momento en que lo decimos, nos damos cuenta de la cantidad de mediaciones que hay que hacer para que esa institucionalidad se produzca, ¿no? Entonces, por lo menos para mí, me pasa que el concepto de autoridad se me viene un poco a la mente a ser un interesante objeto de trabajo, posiblemente, ¿no? No solo por lo que se ha denominado su crisis, sino me parece no solo por la percepción de la pérdida de autoridad, sino porque vivimos tiempos que demandan otros vínculos al interior de las instituciones, ¿no? Otras maneras de hacer que tengan que ver con la democratización y con la igualdad, ¿no es cierto? Relaciones pedagógicas que alberguen la posibilidad de las diferencias. Y las diferencias, ya lo sabemos, ¿no? Traen conflictividades. Las diferencias reclaman miradas muy específicas, saberes puestos a jugar en torno a las diferencias. Cuando digo diferencias, hago referencia a no pensarlas necesariamente alrededor de un déficit, ¿no es cierto? No, estoy pensando en las diferencias de los estudiantes, ¿no? ¿Cuántas veces la tarea docente, la tarea directiva, la tarea supervisiva, reclama tomar decisiones en torno a determinadas trayectorias que consideramos que no están sosteniendo y desarrollando la manera en que las escuelas esperan, ¿no es cierto? Entonces es importante preguntarnos, ¿no?, por esas diferencias que interpelan. Yo diría, me parece, como vivimos tiempos, y este tiempo de pandemia y de educación a distancia, de educación virtual, lo ha puesto de manifiesto de una manera descarnada por los relatos que cuentan, de una desigualdad profundizada, ¿no es cierto? En este sentido, me parece que estamos reflexionando en pensar cómo pensar hoy las trayectorias educativas en tiempos de pandemia. ¿Las podríamos pensar de la misma manera que lo hacíamos antes de esta experiencia formativa que estamos transitando? Me parece que nos podemos preguntar, ¿qué quiere decir la desigualdad hoy en día, ¿no? ¿Es lo mismo que un niño no haya tenido formas de conectarse, instrumentos y herramientas tecnológicas concretas? ¿No es cierto? Me parece que son interrogantes que nos van a servir como objeto de estudio en estas reflexiones y en estas experiencias que ustedes están trayendo, compas. Me parece que es importante, digamos, cómo vamos a pensar esas trayectorias en sus enormes diferencias materiales, simbólicas, culturales, con posibilidades de ser acompañadas o no por sus familias, por ejemplo, ¿no? Creo que estamos, a mi entender, en una necesidad de volver a revisar, revisitar esta idea de lo que entendemos por el concepto quizás de autoridad, por el concepto de cómo entender la escuela hoy en día, por entender
qué entendemos hoy por las prácticas docentes, qué entendemos hoy por la investigación. Nosotros estamos buscando con estos círculos de cultura bregar por una pedagogía de preguntas, pero al mismo tiempo poder empezar a sistematizarlas un poco, ¿no? Empezar a estas experiencias que vamos teniendo en nuestras prácticas docentes, animarnos a empezar a relatarlas, quizás sea a modo de crónica, quizás sea, hay muchos, se me viene a la mente las experiencias del cuaderno de pensamiento de Luis Iglesias, aquellas experiencias que podemos ir relatándolas y contándolas como nos salga, pero esa es la invitación también de este círculo de cultura. Me gustaría compartirles ahora, nosotros pensamos en una imagen también para pensar, también los dispositivos audiovisuales nos permiten también enriquecer no solo el relato y el discurso oral y escrito, sino también pensar en otras formas, ¿no? Me gustaría compartirles una imagen que venimos pensando con las compas, e invitarlos a ver qué les despierta, ¿no? Esta imagen, qué les susurra, qué les exclaman, en la misma línea de lo que veníamos haciendo en el primer círculo de cultura asincrónico en la plataforma. ¿Lo ven bien desde ahí? Se ve bien, ¿no es Sí, cierto? Franco, se ve bien. Buenísimo, buenísimo. Esta es una imagen de un pintor surrealista, René Magritte, y me gustaría preguntarles en este cuadro, ¿qué piensan, no es cierto? ¿Qué les despierta esta imagen, pensando también en las trayectorias educativas, de esto que vienen comentando? Los que le salga, compa, por ahí uno puede ver a simple vista, pero bueno, si lo vemos desde nuestras prácticas, quizás Una sacamos. palabrita, si quieren escribirlo en el chat también, es para empezar a reflexionar. Y yo lo veo de dos formas. A ver. Una, la libertad que tiene la paloma, que uno puede dar varias opciones, digamos, y otra el pensamiento del hombre, cómo llevar a la práctica ese pensamiento para que los alumnos puedan rescatar o tener tanta libertad para dar en la práctica. Está bueno. Pensaba también que todos no miramos por igual, ¿no? Según la historia de cada uno, es lo que uno puede plasmar. Ahí hay un huevo, él podría estar dibujando tal cual el huevo, pero él dibuja a la paloma. Entonces, creo que las miradas son múltiples, tanto seres humanos van a ser las miradas que va a haber sobre las cosas y las interpretaciones, ¿no?
En el chat Daniela escribió ahí algo, ver más allá de lo que se ve realmente, dimensionando el futuro, o lo que se transformará, aquello que tengo enfrente. Hay otra intervención en el chat. No sé, ¿será de Daniela también? Sí, de Daniela. Dice, lo interpreto también como no quedarme solo con eso, con lo que veo, poder llevarlo a algo más grande, con más fuerza. Sí, a mí siempre este tipo de imágenes me parece que despiertan múltiples interpretaciones, ¿no? También, pero es interesante en la mirada del pintor, ¿no? ¿Qué lo hace pensar también en esa trayectoria, ¿no? En esa trayectoria educativa, ¿no? ¿Cuál es la certidumbre de este pintor que lo hace mirar un huevo y pintar un pájaro, un ave? ¿Por qué un pájaro y no otro ser? También nos podríamos preguntar. Entonces, me parece que va un poco de la mano también de lo que nos plantea la Dani, que tiene que ver como no quedarnos solo con eso también, me parece, ¿no? Con lo que uno ve, poder llevarlo quizás a algo más grande. Y es un poco... voy a dejar de compartir la pantalla, así las veo bien. Es un poco, me parece, esta idea que vienen compartiendo las compas en sus prácticas en este tiempo, ¿no es cierto? Me parece que qué conjunto de expectativas, de certezas, de preguntas o definiciones a este pintor lleva consigo mismo como para armar esa trayectoria que no vemos. Y muchas veces está pasando esto también en la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Quizás no podemos percibir esa trayectoria, pero hay algo de las miradas o de esos encuentros que vamos teniendo que construyen y reconstruyen esas trayectorias, ¿no es cierto? Este tiempo, este curso, este seminario de formación, me parece que nos invitan a poder reflexionar aquellas prácticas que vamos construyendo con nuestra comunidad educativa, con las familias. ¿Por qué ese autor pintó un pájaro y no otro animal u otro ser? Yo me preguntaba, ¿no? ¿De dónde saca esa certidumbre? Quizás muchas veces tenemos hasta algo de imposición también en nuestras formas de ver o nuestras formas de mirar, ¿no? Los autores quizás nos invitan un poco a esta idea de deconstruirnos a uno mismo para poder pensar en nuestras prácticas, para pensar en conjunto, para pensar que la tarea docente ya de por sí pareciera que el sistema educativo neuquino ha implosionado demasiado, de que cada institución está en una isla y cada docente a su vez hace lo que puede. Bueno, este curso, esta instancia formativa invita a pensar colectivamente sobre nuestras propias prácticas, pero sobre todo a empezar a poder sistematizarlas, a empezar a objetivar aquellas buenas ideas que vamos teniendo, o aquellas que quizás no, pero empezar a animarnos a poder ir construyéndola, ¿no es cierto? Pero nada, me quedo con las palabritas que traen, la verdad que es un gusto para nosotros encontrarnos aquí. En ese sentido me parece que esta propuesta
esta propuesta formativa nos invita a actuar con firmeza a favor de una escuela, como ustedes relatan en sus experiencias, cuya función sea garantizar a todos, hasta las más vulnerables trayectorias educativas, los conocimientos y las competencias que le permitan su filiación al tejido social, ¿no? Comprender la dimensión política de la docencia, quizás como intelectuales críticos, lleve tiempo, o sea algo que sea de revisión constante, ¿no? Pero no así no podemos dejar de preocuparnos acerca de las transformaciones que venimos viendo, del sentido de la educación pública, de las condiciones laborables del trabajo docente en estos tiempos. Y esto vale tanto para la coyuntura actual que estamos transitando, como también para el futuro próximo. De eso se trata, de trabajar en red, de constituirnos también dentro de la red 10 de investigadores que hacen investigación en acción en la práctica docente. Aun cuando hasta el momento quizás hayan habido configuraciones diferenciadas, quizás de distintas zonas y de regiones del sistema educativo neuquino, ¿no? Pero me parece que es importante seguir pensándonos en conjunto. ¿Por qué sigue siendo tan difícil pensarnos y reconocernos a nosotros y a nosotras mismas como sujetos y sujetas políticos, y a nuestra tarea educativa como un acto político, ¿no? Me parece que la invitación de Freire, la invitación de los autores de las epistemologías del sur, de Boaventura Sousa Santos, estos autores que quizás a veces son un tanto más con un vocabulario quizá a veces un poquito abstracto o no, dependiendo de cada uno y cada una, es seguir haciéndonos esa pregunta, ¿no? Diferenciar la cuestión quizás de la política en términos partidarios y del posicionamiento político que hay que tener como educadores neuquinos. En este sentido, este círculo de cultura brigaba por eso, para que nos pudiéramos escuchar y de alguna forma también estar un poquito más cerca de este tiempo que aún sigue siendo tan complejo también. Sí, por ahí aportar, o sea, agregar a lo que Franco más o menos dice desde este posicionamiento. No decimos partidarios políticos, sino por ahí de que sabemos en qué lugar estamos y sabemos a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. En este sentido, en nuestras prácticas y cómo poder llegar a nuestros alumnos, ¿no? Yo también me quedo con una parte de Santos que me gustó también de la bibliografía, bueno, que habla de una pluralidad de conocimientos heterogéneos. Eso también me gustó porque dice que, o sea, compartimos esta investigación no social y educativa como una comprensión de la realidad, la desnaturalización y problematización de la misma, dice, para lograr una transformación plena, ¿no? Eso me quedó y está bueno, y es lo que estamos haciendo con nuestras prácticas ahora. Así que eso de Santos, que está muy bueno también, de cómo es amena la bibliografía y cómo nos lleva a repensar nuestra praxis, y bueno, es lo lo que va de la investigación, digamos, esto que estamos haciendo es eso, llevar a la práctica y bueno, y poder transformar, ¿no?, nuestra realidad. Así que bueno, yo me quedo con eso también, y gracias, compañeras, porque esto nos enriquece, digamos, también, y es un ida y vuelta de que uno quizás por ahí no está cerca del aula, pero bueno, o sea, como directivos o desde el rol donde estemos, estamos con ustedes y con las niñas, ¿no? Así que gracias, compas, por participar también, y bueno, no sé, nada. Yo quería decirles que la verdad que ha sido un gusto estar con ustedes este tiempo, y volviendo a la pregunta inicial que vos hacías, Franco, ¿qué es investigar? Y la verdad es que están recontra bien encaminados, porque uno investiga sobre la práctica, y ustedes hablaron
reflexivamente, hay que preguntarse algunas cosas y ustedes se las están preguntando, obligadas por el contexto que les obligó a tomar determinaciones, pero esto mismo puede pasar en otra instancia y en otro momento, porque investigar sobre la práctica y a partir de la práctica, no les pedimos que investiguen sobre una cosa que no tiene un sustento y un arraigo concreto en lo que hacemos. Es investigar y pensar y repensar lo que hacemos. Y ustedes la verdad es que han avanzado, inclusive con elementos que han avanzado en las propuestas, y si eso lo pueden empezar a registrar, es el insumo para la actividad siguiente, que es trabajar en la sistematización, porque uno se pregunta y empieza a sistematizar, a registrar lo que va haciendo, ¿no? Que de eso se trata los siguientes ejes, digamos, orientaciones acerca de cómo ir registrando lo que vamos proponiendo y lo que vamos haciendo y las reflexiones que vamos haciendo. No en forma individual, por eso les invitamos a hacerlo colectivamente. El colectivo por ahí puede ser una compañera, un compañero que tengo ahí al lado, en principio. Después cuando uno aprende a trabajar colectivamente, aprende, digamos, o lo hace como un ejercicio, lo necesita. Pero también eso cuesta, porque las escuelas están pensadas para que cada uno haga su tarea. El discurso es el trabajo colectivo, pero la práctica está armada y pensada para que uno piense solo lo que hace y lo que sucede. Y eso es lo que hay que modificar. Y a veces es el contexto el que nos obliga, como de la pandemia, que ha obligado a que uno saque de donde sea respuesta, pero lo importante es hacerlo como un proceso, como parte de ese proceso reflexivo y de formación, porque cuando uno va entendiendo estas cosas, los vínculos, las cosas que se pueden probar, que se pueden modificar, y que vale la pena modificarlo, bueno, eso tiene que ver con las condiciones laborales también. Uno trabaja más alegremente, más hace de esa tarea una tarea, no una tarea sufrida, sino una tarea que vale la pena, porque es esperanzadora, porque, bueno, a mí me parece que aparecieron todos los elementos de esa escuela con la que soñamos, una escuela pública, democrática, participativa, creadora, etcétera, etcétera, etcétera. Que libere, bueno, y eso me parece maravilloso. Eso. Sí, miren, nosotros nos habíamos propuesto hoy como trabajo por las dudas bien de maestros y maestras, que pensamos que si se sumaban algunos más, poder hacer alguna tarea también de objetivar también el trabajo, que veníamos pensando con aquellas preguntas también que están en el aula virtual, ¿no? Pero que las hemos podido desarrollar también a lo largo de este compartir, de este encuentro, ¿no? Cómo se producen saberes, cómo circulan, cómo se administran y distribuyen, cuáles son los agentes autorizados para su producción, qué requisitos son necesarios para constituirse en un saber legítimo, qué problemas proponen pensar, qué conflictos nos provocan. Bueno, me parece que yo les voy a compartir este link, es un drive. La idea era poder sistematizarlo, pero me parece que somos poquitos para trabajar, habíamos pensado trabajar en pequeños grupos, a su vez en distintas salas de Zoom y seguir ahondando en el debate, pero bueno, me parece que han sido cuestiones que han salido a lo largo de este encuentro. Así que bueno, nada, por más que hayamos sido poquitos, me parece que lo hemos disfrutado. Fermina, muchas gracias por sumarte. No, por favor, y bueno, y las compas que, como ustedes saben también, Rayen, Verónica y Fanny, que están
sumamente colapsadas de laburo también, que siguen estando aquí. Me parece que es importante que valoremos también el laburo que vienen sosteniendo las directoras también en esta coyuntura. Así que bueno, yo me siento muy halagado de estar acá, esa es la palabra, y de escucharlas también, a Dani, a Romy, a Pau, sobre cómo vienen transitando su experiencia este tiempo. Así es. Yo quería agregar, no sé si ahí me escucha. Bueno, sí. Quería agregar de que me emociona escuchar a las chicas porque veo de que en la realidad están todas las posibilidades y ellas toman la realidad y trabajan sobre ellas, ¿no? Creo de que este círculo nos tiene que llevar a seguir repensando nuestra práctica, a ponerla en tensión, siempre tensionar, pensar que tenemos que contribuir, creo, desde el lugar de cada uno, siempre a trabajar por una sociedad mejor. Y tenemos un montón de herramientas que las van ustedes descubriendo. Pensaba en Fermina cuando dijo, porque esta situación actual de la pandemia nos lleva a tal cosa. Bueno, ¿qué pasará cuando no haya pandemia? ¿Qué otras situaciones tomaremos para que este trabajo no tenga fin y no nos quedemos en la réplica de la formación que se nos dio a nosotros, sino de seguir repensando esto, de seguir trabajando en un paradigma que es el que siempre se esté retroalimentando para sostener la práctica y para que sea una práctica real, consciente, y que siempre apueste a un futuro, a una sociedad mejor. Así es. Sí, sumándome a las palabras de los compañeros, las compañeras que me han precedido, sobre todo sin perder de vista que el docente es un docente político, como decía Paulo Freire, ¿no? No es alfabetizar para decir palabras, sino para expresar su propia palabra. Entonces, en esta concepción de alfabetización continua y constante y dentro de este encuentro de la escuela de formación que tiene un nombre que tanto nos ha dolido en su momento y que ahora florece en miles y miles de trayectorias de compañeros y compañeras y de nenes y de nenas, ¿qué más podemos pedir, no? Con compañeras, como hemos escuchado en sus relatos, con esa territorialidad, esos pies puestos en el territorio a pesar de estar a través de un dispositivo. No es algo tan sencillo. Hay que pensarlo, repensarlo, preguntarnos muchas veces cómo llegar a. Y la verdad que escuchar las compañeras y compañeros, más allá de los coordinadores de Fermina que nos conocemos desde otras instancias, pero tener compañeras así en el territorio, lo podemos lograr todo. Podemos lograr todo. Y reivindicar al maestro Paulo Freire, al maestro Iglesias, bueno, y a tantos y a tantas, ¿no? Anónimos y anónimas, como lo somos muchas veces nosotros y nosotras. Yo me voy más que... No era un buen día para mí hoy, porque les comentaba a mis compañeros que me vacuné con AstraZeneca y a mí me dan todas le hemos conquistado también estas vacunas, ¿no? A través de la paritaria de la CETERA, o sea, ver al maestro o maestra como trabajador, trabajadora. Bueno, yo he completado mi calendario de vacunas, pero bueno, me dieron todas las contraindicaciones, así que iba a estar a cámara apagada. Y como de a poquito me animé a decir, bueno, que me vean como estoy, ¿no? O sea, si me mareo, bueno, me mareo, ¿no? Es lo que me está pasando y bueno, aquí estamos, ¿no? Haciendo uso de esto que se ha conquistado por Paritaria Nacional y tocar esto de Rayen, volver Rayen a decir esto que continúe, porque es la expectativa, ¿no? De la Red IE también,
que a pesar de la formación que estamos teniendo juntos y juntas y esta retroalimentación, que sea más allá del trayecto de formación. Yo les dejo un abrazo y bueno, y mucha ternura, porque es con lo que me voy. Hasta el mareo se me fue, así que imagínense. Bueno, compañeros, también gracias porque participaron y también yo sé que es difícil, como dice Fermina, el escribir, ¿no? El plasmar todo lo que nos está pasando, Sí. pero bueno, hay que hacerlo, hay que animarse y es difícil y es complicado, pero bueno, es cuestión de comenzar a hacerlo. Y bueno, me quedo también con Paulo Freire que dice leer el contexto, eso es lo que tenemos que hacer y darle sentido a esta investigación educativa, ¿no? Así que gracias, compas, también me voy muy orgullosa de tener estos compañeros y que están en el territorio y que bueno, vamos por la escuela pública. Gracias, compas. Y ese bebé no dice nada. Ay, bonito. ¡Ay, está el bebé de Ruby! Sí. Plena pandemia nació, ¿eh? Se despertó mi vida. La pandemia nos trajo muchos bebés, muchos bebés. Sí. Apareció en el Círculo de Cultura, Escuela Infantil, Así andan todas. ¿no? Todavía. Mi Mi vida, vida. bonito. Besito, Romy, para la familia. Bueno, gracias, Fanny. Bueno, compas, gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias. Nos vemos en la plataforma. Besos. Nos vemos. Besos.